Bueno, pues lo que queríamos explicar es efectivamente que tenemos tres columnas o pilares. El pilar de la izquierda, que sería el canal restrictivo, el canal de la derecha, que sería el canal expansivo, y el canal central, que es por donde hacemos nuestro crecimiento personal y luego, a través del vacío existencial, que en Kabbalah llamamos el tejón, haríamos el ascenso por ese cuarto camino, que sería que nos daría paso, ¿no? El superar el tejón, el vacío existencial, a ese camino rumbo a Keter, podríamos llamarlo, rumbo que es siempre camino, porque nunca se termina de llegar, siempre hay camino por andar, ¿no? Entonces, lo que sí me gustaría aclarar, Ruth, es que en el pilar de la izquierda, al que llamamos restrictivo, y el pilar de la derecha, al que llamamos expansivo, ambos los dos se necesitan el uno al otro. Y eso es muy importante que lo entendamos, porque si a este canal, que es el que llamamos el canal femenino del árbol de la vida, el canal restrictivo, digamos que hay una descompensación, hay un desequilibrio en el que tiene más fuerza este canal de la izquierda que este canal de la derecha, se descompensaría el canal central, el canal de nuestro crecimiento personal, se descompensaría hacia ese lado. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a imaginarnos a una persona que sea extremadamente rigurosa, una persona que sea extremadamente, digamos, que juzga demasiado, que restringe demasiado, que pone demasiados límites, que sería la dimensión que tú decías antes de Geburah, que es la sefirá más restrictiva dentro del canal de la izquierda. Pues entonces tenemos a una persona que deja inmediatamente de ser generosa. ¿Por qué? Porque está dándole tanta fuerza, digamos, está yendo tanto a los límites, pues que está dejando de ser una persona incluso generosa consigo misma, por supuesto con los demás. Que su dimensión interior, todo va a estar como muy estructurado, como muy encorsetado. Del mismo modo, si una persona, por ejemplo, su biná, que es esta dimensión superior, súper importante, que es la que supondría nuestro pensamiento racional, la inteligencia, la lógica. Digamos que si a esta dimensión ejerce una restricción muy fuerte, digamos que tiene una persona que tenga demasiada vina, pues está restringiendo demasiado lo que es su parte intuitiva, lo que sería su Jogma, que es este otro canal de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, tanto un canal como el otro tienen que buscar el equilibrio al que nunca se llega, por supuesto, pero tienen que buscar el equilibrio ambas las dos, porque del mismo modo que hablábamos de que un exceso en este lado restrictivo, si fuera, imaginémonos una lámpara, pues fundiría la lámpara, ¿no? No, al revés, o sea, no se encendería la lámpara, porque digamos que el polo negativo sería tan fuerte que el polo positivo, por mucha luz que diera, pues no es demasiado fuerte, ¿no? El polo negativo. Por ejemplo, el ejemplo de la bombilla nos viene muy bien, porque para que una lámpara se ilumine tiene que haber un equilibrio entre los dos polos, el polo positivo y el polo negativo, para que entre ambos los dos fluya la energía y pueda la luz verse. Si no, si la luz, claro, si el polo positivo tuviera demasiada energía, pues fundiría la lámpara, fundiría la bombilla y del otro modo no se iluminaría, ¿no? Entonces, en este caso, pues el ejemplo de la lámpara nos viene muy bien para explicar la columna de la derecha, porque pasaría exactamente lo mismo. Digamos que una persona que fuese extremadamente generosa hasta el punto de olvidarse de sí misma, generaría por falta de límite, por falta de Geburah, ocasionaría un problema muy grande en su Tiferet, en su yo interior, generaría un problema muy grande. De hecho, seguramente, Ruth, tú como doctora en psicología y además
psicóloga que atiendes pacientes, seguramente te encuentres mucho con esto, con la típica persona que al final, después de tratarla, lo que te das cuenta es que tiene un problema de límites. Es demasiado Así generosa con es, los demás, hasta el punto que se muchos siente tonta, casos. ¿verdad? No, pues lo más triste cuando, por ejemplo, una persona llega ya a sus 60 años para arriba y se da cuenta que no vivió su propia vida. Eso Por es. decirte, vivió la vida de los demás, vivió la vida del esposo, de los hijos y muchas veces vivió la vida hasta de los nietos. Fíjate que Y eso, se da cuenta en mi vida, ¿en dónde está mi vida? ¿Dónde se quedó? ¿Dónde le dejé? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo retomo a estas alturas? Entonces es muy eso es. triste porque ahí se perdió el equilibrio Claro, ahí, entre el dar demasiado y el ponerse un freno, es decir, yo hasta aquí doy, pero ahora me doy a mí misma. Entonces, ¿qué eso es. significa darse a sí misma? Por ejemplo, es darse tiempo, regalarse tiempo para en ese tiempo construirse como persona, para en ese tiempo entrar en el proceso del conocimiento, del autoconocimiento, si es que ya estamos hablando en términos de por ejemplo, de un conocimiento interior, de un conocimiento superior como es este, requiere de tiempo y de disciplina para sí mismo. Entonces ahí hay que poner el freno, hasta aquí doy. Ese es el típico caso de la personalidad cenicienta, ¿no? Me estoy dando demasiado, pero me estoy olvidando de mí. Ujú. Entendiendo que en la vida no viene el hada madrina, ni le da el carruaje, ni le da todo el ropaje que le va a servir hasta la medianoche, ¿no? Es la vida práctica. Es esa misma persona la que tiene que encontrar dentro de sí su hada madrina, su carruaje, su vestido de tul y llegar a la fiesta, esa fiesta que es la fiesta del alma, en donde va a encontrarle al pretendiente que es realmente el alma. Ujú. El alma nuestra es de quienes nosotros nos vamos a enamorar, porque es lo que nos va a llevar a cambiar de vida, a entrar en un nivel de vida totalmente prometedor, en el que vamos alcanzando metas, sueños, ilusiones, y en el cual no dejamos de soñar, ni de ilusionarnos, ni de aprender, porque estamos entrando en el camino del autoconocimiento. Estamos enfrentando nuestras sombras, estamos enfrentando nuestros dolores, pero estamos autoconociéndonos. Y en esto, el árbol de la vida realmente es como un mapa de la conciencia, es un mapa del alma, que nos ayuda a ver en cuál de las dimensiones estamos dando demasiado y a cuál de las otras dimensiones no le estamos dando nada. Ujú. Entonces, la personalidad se va a equilibrar en Tiferet, que si quieres compartir la pantalla para mostrar Tiferet Sí. nuevamente, es en donde es esa personalidad madura la que se va a reflejar en nosotros y la que se va a expandir muchísimo, porque Tiferet representa, por ejemplo, representa el sol espiritual. ¿Qué es el sol? El simbolismo, el que ilumina, el que abriga, el que ayuda a que las plantas crezcan, el que pone la luz en cada día. Esa es una personalidad que se está formando, porque tampoco podemos hablar de una personalidad ya formada. Por ejemplo, tú y yo, Mario, tenemos ya nuestros años, pero no podemos decir que nuestra personalidad ya esté hecha, porque nos estamos haciendo. Estamos en otra Entrar en etapa, estamos en una etapa más, claro. De hecho, conocimiento es estarnos haciendo, estarnos construyendo de momento en momento, de día en día, nuestra realidad, siempre, al final eso del es. camino. Sí, de hecho, justo en el taller este del que te hablaba antes, hablábamos de las 4 etapas de la vida del individuo que aparecía en el último libro que se publicó antes de la muerte de Carl Gustav Jung y en el que hablaba de la etapa del atleta, ¿no? Que sería un poco la primera etapa, que es esa etapa en la que uno, bueno, se preocupa más del físico, se preocupa más pues, de estar en forma, del aspecto, ¿no? De la belleza, ¿no? Luego tienes la Del etapa Yesod, ¿no? Ahí estaría Yesod. Malhut Yesod, ¿verdad? Malhut Malhut Yesod, porque, Yesod. porque es un aspecto como muy básico, muy primitivo. Yesod, cuidado, Yesod ya entra en las relaciones con los demás, ya entra la competitividad, que sería, yo creo, la El segunda yo fase. social. Eso es, y sería esa segunda fase que señalaba Jung, que sería la época, la etapa del guerrero,
¿verdad? Que es Ujú. ya no solo El que convivas, luchador. eso es, no solo convives con los demás, sino también compites con ellos, pero compites, claro, si compites sanamente es muy bueno, porque es una etapa de la vida que es además la que más tiempo ocupa, que es además donde estamos en este momento que estamos explicando, ¿no? Dentro de la dimensión inferior del árbol de la vida, aquí, en Yesod, que lo has dicho efectivamente, y luego pasaríamos a ese tercer nivel en el que uno se vuelve más reflexivo, empieza a mirar hacia adentro, empieza, digamos, ¿no?, a trabajar su yo interior, se empieza a dar cuenta que las relaciones con los demás, que Yesod es importante los demás porque aprendemos de ellos, la vida familiar, la pareja, todo eso, pero bueno, empieza a mirarse a sí mismo digamos que es ese momento en el que que tenemos que llegar ahí, en el que se desarrolla personalmente, ¿no? Entonces, digamos que esos tres niveles, que son los tres niveles inferiores que se reflejan en el Da'at interior que estamos viendo, son las tres primeras etapas que señalaba Carl Gustav Jung en lo último que se publicó de él, ¿no?, antes de fallecer en el año 61. Pero lo que sí es verdad es que, aparte de que, por supuesto, hay ese cuarto camino, ¿no?, ese camino espiritual, lo que sí es verdad es que no se va saltando del uno al otro y nos olvidamos de él. Quiero decir, es importante señalar que Malhut, o ese estadio inicial del individuo en el que se preocupa más de lo físico, digamos, y tal, nunca lo tiene que abandonar. Eso es muy importante, no solo a nivel personal, que cuide su físico, por supuesto, y que cuide también, bueno, pues lo que va obteniendo a nivel titulaciones, por ejemplo, que es muy importante, sino también que le dé el valor al material que lo tiene que tener. O sea, no tenemos por qué, como dicen algunas tradiciones religiosas y culturales, y en el ámbito político, desafortunadamente, también por sus propios intereses, renunciar a todo lo material. De hecho, en los países donde hay una tradición católica importante, se habla mucho. De hecho, bueno, se menciona mal incluso un pasaje bíblico que decía que es más difícil que entre, ¿no? ¿Cómo es eso? Un rico por el... ¿Cómo es? Un camello por el ojo de una aguja que un Un rico en el rico en reino el de reino Dios. de los cielos. Eso es una absurdez como un piano, porque uno tiene que buscar el bienestar material porque le va a permitir, gracias al bienestar material, o sea, Malhut, tener equilibrado Malhut, nos va a permitir hacer el ascenso a Yesod y que Yesod baje a Malhut. Si Malhut, está descompensado, se descabala el árbol, porque además, fijaros que es tan importante, vamos, como que todas las dimensiones van a parar a Malhut y Malhut sube a las demás dimensiones. Es por lo tanto, el equilibrio en Malhut, el equilibrio en lo material, en todo lo relativo a lo físico, biológico, material del individuo, que haya ahí un equilibrio sin, por supuesto, idolatrar ni menospreciar las cosas, le va a dar un equilibrio que le va a permitir subir al siguiente nivel. O sea, yo me imagino a alguien que económicamente esté torturado, ¿no? Porque, pues, bueno, porque porque no tiene para vivir, ¿no? Claro, todo eso le tiene que afectar. Sus relaciones con los demás, ¿cómo van a ser? Pues de envidia, porque el otro tiene y yo no tengo. Así es. Sencillo. Igual que en la siguiente dimensión, en Yesod, si esto no está equilibrado, nos vamos a ver, por ejemplo, viviendo por y para el qué dirán los demás. Cada cosa que haga voy a estar pendiente a ver, no, esto no. Yo me fijo mucho en la gente joven, ¿no? Cómo se eligen mucho lo que se ponen, ¿verdad? La ropita que se ponen tiene unas características y tal, pero muchas veces no es por estética, no es por, caramba, no, es que esto tiene que combinar con esto por colorimetría, no, es porque, no, es que esto ya no se lleva. Entonces, claro, si voy con esto a una fiesta, ¿qué van a pensar? ¿Verdad? Es curioso, ¿no? Sí. Sí, es que están interrelacionadas las sefirot, así como está interrelacionado en nosotros nuestro físico, nuestras emociones, nuestras proyecciones, cómo queremos que nos vean, cómo nos vemos a nosotros mismos. Entonces, no hay una separatividad como vemos en el esquema. O sea, el esquema nos ayuda
más o menos para ir entendiendo, pero en el cuerpo nuestro todo se está moviendo en una interactividad interesante, importante. En Malhut es la base, es la vida física, es la fisiología, es lo que llamaríamos así la fisiología, la neurología, es cómo desde nosotros, desde nuestra parte somática, van a surgir las ideas, van a surgir las emociones, van a surgir también los miedos, o van a surgir esos retos de valentía, ese decir, yo sí puedo, yo me enfrento, yo voy a conquistar esto, ¿no? Entonces, Malhut es el cuerpo físico. Pero es ese cuerpo físico con vida, es ese cuerpo físico con nefesh, es ese cuerpo físico con dua. Es decir, es ese cuerpo físico que está latiendo en el panorama de la vida. Y de ahí que, como tú ponías el ejemplo, por decirte en los jóvenes, cómo quieren verse, cómo quieren ser vistos, cómo quieren impactar en los demás. Es en Yesod en donde se va a generar el mundo relacional. Es en Yesod en donde vamos a dejar una impronta de lo que somos. Es tan importante la vida familiar en Yesod, es tan importante la vida social, la vida de colegio. Desde el niño que va al jardín de infantes empieza ya una interacción con los demás. En Yesod es tan importante el brindarnos a la persona que amamos. Ahí se va a construir todo el mundo afectivo, la sexualidad, la sensualidad. Yo soy más yo mientras más me relaciono contigo. Si no me relaciono contigo, soy menos yo. Entonces, este es el mundo fantástico de la vida familiar, de la vida de Yesod, de la vida en donde el niño empieza a sentir que es una parte importante dentro del grupo de compañeros, en donde el adolescente va a sentir que es importante mostrarse a los demás y por eso se esfuerza en que su cuerpo esté bien, el varón en que sea musculoso, la niña en su belleza, en su manifestación física, en cómo lucen sus ojos, en cómo lucen sus caderas. Es decir, es parte de ese mostrarnos a los demás porque es esa vida de interrelación. Ahora en Yesod se producen muchísimas patologías o muchísimos desequilibrios. Por ejemplo, cuando las circunstancias familiares, por decirte, son estropeantes de la iniciativa del hijo, de la iniciativa del joven. Cuando lamentablemente, sin darse cuenta, sin querer, los padres son los primeros en que vienen a cortar las alas de los hijos. Es decir, por ir poniendo un ejemplo, el padre es arquitecto y quiere que el hijo sea arquitecto y desde que es un niño le va induciendo hacia allá sin darse cuenta o sin darse el tiempo de entender que, por decirte, el hijo quiere ser músico y que él vibra con la música o que vibra con el baile. Es decir, con las cosas de la formación educativa alternativa, que es en donde se va a manifestar subiendo más, por decirte, a Netzach. Netzach, que es la manifestación de todo el mundo artístico en la persona. ¿Cómo me dejo ver a los demás? Por ejemplo, un pintor, un escritor. El escritor está entre Netzach y está entre Hod. Una persona que hace escultura, una persona que hace música. El mismo cirujano, un médico cirujano, es un arte la cirugía. Totalmente. Una persona que se deleita en siendo un chef, por ejemplo. Está creando salud, está creando todos los días a través del arte que es un arte en la cocina, está creando, está manifestando su creatividad.